Buenas noches, esto es Kini on the Road desde Dakar, capital de Senegal, a unos 4.000 kilómetros de Pamplona. Bueno, pues capítulo 5 de esta serie que viene pues, a hacer un paralelismo entre el libro de Paulo Coelho, El alquimista, y mi viaje, que también me fui a África como el protagonista del libro, a encontrar mi leyenda personal. Llevo unos 15 años fuera de España, sobre todo viviendo en África, aunque también he vivido en otros países, en el Magreb y en Europa. Vengo a contar mi historia porque hay muchas similitudes y coincidencias increíbles que pueden dar incluso a mucha espiritualidad y reflexión, y por eso vengo a compartirlo con quien quiera escucharlo, compartir y como os he dicho en otros capítulos o vídeos, no dudéis en comentar, en preguntar. Me encantaría que hubiera preguntas y así interactuar pues, con la gente que ve estos vídeos y que les puede resultar pues, o interesante o gracioso o lo que sea. Bueno, pues para recapitular un poco, capítulo 5. Entonces hemos pasado de el regalo del libro El alquimista de mi madre justo antes de mi primer gran viaje, que fue a Estados Unidos, un año de experiencias en Estados Unidos, volver de Estados Unidos, un buen año de colegio y luego pues el primer año de universidad completamente fallido, cayendo a las tinieblas. Si queréis escuchar, pues lo escucháis en el episodio anterior. Y bueno, me apuntó a otra universidad, una universidad privada, para cursar 3 años, desde 2023 hasta 2026, y comienzo con 19 años. El primer y segundo año son muy difíciles porque también estoy trabajando al mismo tiempo. Trabajo por las tardes y estudio por las mañanas, así que muy poquito tiempo para mí, para organizarme, pero finalmente, con mucho esfuerzo, pues consigo encontrar mi esquema. Además, con 20 añitos más o menos, recién cumplidos, me voy de casa, problemas con mi padre, y entonces pues los 3 años de universidad en Pamplona, al mismo tiempo que trabajaba, pues no mucha comunicación con mi padre. Al final, el tercer año remonto muy bien, acabo la universidad, la diplomatura muy bien, y ya estamos en 2026, así que con 22 añitos que tenía en aquel momento, pues cojo todo lo que tenía en Pamplona con mi novia de aquel momento y pido a mi empresa de Pamplona, Saltoki, que me permita trabajar en Madrid. Me voy de Pamplona cobrando 900 euros, mi novia tenía un pequeño trabajo de 500 euros y ya estábamos en aquel momento pensando, o yo estaba pensando, aunque el salario era realmente bajo, pues invertir en una casa. Era todavía 2006, la crisis todavía no había llegado a España y ya estaba negociando un poco con el banco lo que podría hacer. Bueno, en 2026, como digo, me voy a Madrid, pero ya mi salario es de 1.300 euros y mi novia encuentra en Madrid un trabajo por 750 euros. Así que teníamos unos 2.000 euros de ingresos. Como me voy a Madrid, pero ya tenía la negociación comenzada con la Caixa, perdona, con la CAN, la Caja de Ahorros de Navarra, que luego fue absorbida por la Caixa, pues cuando llego a Madrid ya empiezo a mirar pues una casa para comprar. Yo empecé a trabajar en la empresa que os he dicho de material de construcción en 2026, en el verano de 2026. En septiembre comenzó el máster, 2 años de Madrid, así que bueno, pues tengo un trabajo de 8 a 4 de la tarde aproximadamente y luego de 5 a 9 de la noche pues hago mi máster. Pues también muy duro, trabajar, estudiar y tal, pero ya había cogido el ritmo en Pamplona, que recomiendo a todo el mundo. Si puedes comenzar a trabajar lo antes posible, no lo dudes ni un segundo. Y bueno, pues llegamos a esta etapa apasionante porque es la etapa en la que, como en el libro El alquimista, pues yo voy a encontrar también al rey de Salem. El rey de Salem se llama Rubén y enseguida vamos a llegar a él. Sé que sigue estos vídeos, así que le envío un saludo y un abrazo enorme. Y bueno, pues en 2006, perdón, llego a Madrid, empiezo a trabajar en esta nueva empresa, un poco mejor los ingresos, así que digo a la Caixa, oye, en lugar de comprar la casa en Pamplona, pues encontrar una casa en Madrid. Valía unos, no voy a poner mucho las cifras en detalle, pero bueno, yo pedí al banco una cantidad bastante elevada para tener 22 años, pues unos 240.000 euros. En aquel momento los bancos regalaban el dinero, me dijeron incluso que podía llegar hasta 285. Oye, pues hice los cálculos y en aquel momento, en 2026, cuando empecé las negociaciones, con el Euribor como estaba, pues salió una cuota de unos 1.100 euros, ¿vale? A un préstamo que daban antes hasta 45 años, ¿no? Antes de la crisis, ya sabéis.
Entonces, cuando estoy en Madrid, en 2026 ya tengo la casa localizada, 2006, perdona, con 22 años tengo la casa localizada y ya pues firmo el acto de venta, tengo la hipoteca concedida por la CAN, Caja de Ahorros de Navarra, y en 2007, en abril, pues ya firmo la, la escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo en aquel momento en mi cabeza que van a ser 1.100 euros de hipoteca. En aquel momento estaba el 2 y pico por ciento el Euribor y en 2007, en abril, justo después de firmar el contrato de hipoteca, pues la hipoteca se pone ya en 1.300 euros y nosotros teníamos 2.000 euros de ingresos. Entonces la cosa empieza a ser bastante difícil, pero bueno, intentamos subsistir y nos apretamos el cinturón, pensamos que esto es una inversión de futuro, no sabemos la que va a llegar en 2008, así que bueno, pues 2007 sigo trabajando en la empresa de material de construcción y me mudo a esta nueva casa a las afueras de Madrid. En julio de 2007 firmo, me voy de Saltoki porque tengo la oportunidad de empezar en una empresa que se llama Maersk, que es o era en aquel momento la primera empresa mundial de transporte marítimo por contenedor. Son esos contenedores azules con una estrella blanca. Bueno, pues eran los líderes. Los encontré en la universidad en una feria o un evento para encontrar posibles candidatos. Había varias empresas, muchas empresas allí en la universidad y podías poner tu currículum y tal, ¿no? Pues me llamaron y me dijeron que estaban preparando unos tests, no era tanto una entrevista, pues para que la gente que quisiera podía venir a hacer esos tests y según los resultados de ese test había un programa de formación de futuros directores en esa empresa que se llama Maersk, que era multinacional y además me decían que ese curso, esa formación se basaba en 2 años en los que cada 8 meses iba a cambiar de país y de puesto y que al cabo de esos 2 años pues me darían un puesto de expatriación en un país del mundo y tal. Entonces, pues como ya os he hablado anteriormente, pues me encanta el viaje, yo lo único que quería era viajar, además con la situación que ya empezaba a avecinarse financiera con la subida de los tipos de interés, 1.300 euros de hipoteca ya en 2007 con 2.000 euros de ingresos, bueno, pues voy a hacer los test, hago los test y cuando hago los test me llaman y me dicen que tengo buenos resultados. Entonces, esto pasa una serie de cribas y cuando llegamos prácticamente a la última criba, cuando quedaban ya unas 10 personas y tenían que elegir a 4, pues ahí es donde yo me quedé fuera, ¿no? Me quedé fuera de ese programa de selección para el programa de formación de futuros directores. Pero como mis resultados, por lo que decían, en el test psicotécnico, vamos a decirlo así, eran interesantes, pues me llamaron el día después para decirme que aunque no podía ir al programa de formación de futuros managers, que les interesaría hacerme una entrevista para 2 puestos que buscaban en ese momento en finanzas, ¿no? Bueno, yo nunca he sido un as de las matemáticas ni de los números, al menos en el sistema educativo español en el que yo estuve, pero bueno, hago la entrevista, me enseñan mis test y una persona técnica en ese tipo de resultados pues me dice que mi atención al detalle pues sale un poco de lo normal, ¿no? Entonces pues tengo un buen test psicotécnico, una nueva, vamos a decir, una buena evaluación de mi razonamiento general y además pues en los test de aptitud pues la atención al detalle y la asertividad pues están muy marcadas y necesitan a alguien en finanzas, entonces dijeron, tú eres, este es el tipo de perfil de finanzas, cuando a mí pues toda la vida me dijeron, tú serás un relaciones públicas, un comercial o algo así, ¿no? A mí me chocó, pero bueno, en aquel momento me ofrecían entrar ya y yo me dije, bueno, es mi entrada a una multinacional y podré construir a partir de aquí mi futuro. Y tomé esa decisión en julio de 2007. Empecé en Maersk, en España, en Madrid, y empecé a trabajar en la gestión de contabilidad de proveedores, de gastos. Entonces trabajé más o menos mi primer contrato fue un contrato determinado a 18.000 euros brutos, así que mi neto eran más o menos 1.300, que era casi lo mismo que cobraba en la otra empresa. Y en esos primeros 6 meses empecé a dar notas
en el departamento, pues de tener mucha atención al detalle, es verdad. Me gustaban las cosas bien organizadas, tenía que gestionar muchísimas facturas de diferentes oficinas de España para proveedores que teníamos por toda España, tenía las cosas muy organizadas y tal, y a los 6 meses de estar allí me renovaron a un contrato ya indeterminado mientras seguía el máster y, y, y ahí en ese momento es cuando conocí a Rubén, mi gran amigo del alma Rubén, que comenzó como director financiero en la empresa donde estaba, ¿no? Y entonces Rubén, cuando llegó el primer día o la primera semana, pues antes de llegar así de sopetón, pues nos reunió a todos y nos dijo que en los próximos días esperaba reunirse cara a cara con cada uno y que cada uno le explicara qué es lo que hacía, qué es lo que quiere hacer, cómo se ve en 3 años, en 5 años y tal, ¿no? Yo lo tomé como una oportunidad, así que bueno, yo preparé algo que no prepararon otros, pero yo, pues joven y con mucha ilusión, pues preparé un pequeño panfleto, pues con ideas de cómo mejorar algunos aspectos del trabajo que yo hacía con la gestión de proveedores. Y además me dijo Rubén, pues cuando él llegaba o llegó la primera semana a la oficina, pues se encontró una zona de la oficina con muchísimos papeles organizados por columnas, por letras, por tal, por prioridad, y bueno, y dijo, ¿y esto de quién es? Y dijo, bueno, pues lo llevaba yo. Era un pequeñito departamento que bueno, pues no era el departamento más importante, pero bueno, a la vista de cómo se organizaba parecía un departamento importante. Eso le llamó la atención a Rubén, siempre me lo dijo, y además, pues cuando vio mi panfleto con ideas, ¿no?, de cómo mejorar las cosas y tal, pues yo creo que lo apreció incluso más. Y bueno, pues vio quizás en mí pues una persona con ganas, con ambición, joven, con muchas ideas, alguien que había que organizar un poco, y Rubén me cogió un poco de su lado, me dio mucho apoyo para empezar pues a hacer misiones de control, ya pues pasando de contabilidad de proveedores a control de gestión, y ya estamos encaminados a fin de 2007. Y es ahí cuando tengo un problema personal, y es que la chica con la que llevaba 5 años saliendo, pues con la que me había comprado una casa, de hecho, bueno, pues yo tenía 50 y pico por ciento y ella 40 y pico por ciento, porque cuando firmamos las cosas, pues no estábamos casados, y dije, bueno, yo tenía más aporte o más ingresos o lo que sea, y lo hicimos así, pero me engañaron, cosas que pasan en la vida, se enamoró de otro chico a la vez que estábamos viviendo juntos, y bueno, pues fue un golpe muy duro, y a comienzo de 2008 pues la convivencia en casa era muy difícil porque claro, con pocos ingresos ella no se podía ir de casa con 700 euros que cobraba, era difícil para ella irse de casa, al mismo tiempo pues bueno, había decidido tomar otro camino en su vida, y os podéis imaginar pues que vivir en la misma casa era bastante difícil incluso para mí, pues pagando una hipoteca ya en aquel tiempo eran ya 1.300 euros, con 2.000 euros de ingresos, pues era imposible, ¿no? Así que, bueno, tomando mucho valor y con mucha suerte, porque Rubén en aquella época ya empezó a enviarme a misiones en otros países de la región, porque en mi región la sede estaba en Madrid, pero controlábamos Portugal, Madrid y el Magreb, ¿no? Marruecos y Argelia en aquel momento. Y como yo papoteaba un poco de francés, y en España pues no hay mucha gente que hable francés, pues me dieron oportunidades para ir a misiones de control, de saneamiento, y así he vivido, por ejemplo, en Lille, en el norte de Francia, un periodo de casi 8 meses, estuve viviendo allí, reestructurando la empresa allí, ayudando a la reestructuración, a la puesta en marcha de nuevos procedimientos, de nuevo personal, cerrar cuentas, cerrar oficinas y todo eso, muchos problemas también del lado de gestión humana, ¿no? Cuando tienes que ir a reestructurar y eres tan joven, ¿no? Como un poco la cabeza de turco que va allí a limpiar, pues esas fueron una de mis primeras grandes misiones, y todo gracias a Rubén. Y luego también pues hay dos pilares importantes en este capítulo, en ese comienzo de trabajar en Maersk, son Raúl, que también sé que ha visto alguno de mis vídeos, y le envío un abrazo enorme, porque él también pues ha sido una pieza clave a que yo pudiera evolucionar
técnicamente, porque yo no había estudiado económicas, yo me pensaba muy lejos de todo aquello, pero bueno, pasé muchas noches pues intentando decir a Raúl que lo que sea que le pudiera ayudar en sus tareas, que él hacía más lo que se llama reporting financiero, ¿no? Construir la cuenta de resultados, el balance y tal, pues a mí me interesaba llegar a esas cuotas pues para seguir formándome en las finanzas, aunque siempre me habían dicho que no era lo mío, pues se me daba bastante bien. Y entonces, pues Raúl pues contaba conmigo de más en más y cada vez pues me daba pues pequeñas tareas, poco a poco, me pegaba noches hasta, bueno, hasta la madrugada, no os podéis ni imaginar, pues para hacer tareas que él hacía en algunos minutos, pues aprendiendo el mecanismo en mi cabeza y sobre todo el análisis. Y como tenía esa gran capacidad para el detalle, pues fue bastante bien. Esto, el tercer pilar, en este caso, pues fue más un colega, fue Jorge, que también sé que ha visto alguno de los vídeos y seguimos siendo grandes amigos, porque bueno, pues cuando me pasó lo de mi novia, pues fueron momentos muy difíciles. Os podéis imaginar, me sentí muy solo, estaba solo en Madrid, no estaba mi familia, y vivía en casa con alguien que quería y que ya estaba con otra persona, ¿no? Y bueno, pues Jorge fue pues ese hermano que se necesita en esos momentos siempre y siempre con una sonrisa y cada mañana pues me ayudaba a pasar el trago pues mucho mejor y le doy pues las gracias, él ya sabe que le aprecio mucho, Raúl también, Rubén también. De hecho, siempre hemos dicho que éramos el Dream Team. Igual un día nos juntaríamos de nuevo y sería una guerra nuclear. Hicimos grandes cosas juntos, me acuerdo de muchos proyectos, de muchas misiones y fue increíble. Bueno, pues como digo, en 2008 le digo a mi novia que, oye, que esto no puede seguir así, la hipoteca está en 1.300 euros, yo gano 1.300, pero con las primeras misiones que empiezo a tener cada vez más, pues ir a Lille, a Francia, pues me dan un salario un poco extra, ¿no? Para los gastos y yo pues haciendo esas misiones, cuando salía, pues del dinero que me daban para comer, si me daban 30 euros al día, pues intentaba ahorrar 25 al día. Entonces, pues intentaba vivir con 5 euros al día comiendo hamburguesas de 1 euro en el McDonald's y así, pues para poder compensar lo de Madrid con la hipoteca, porque le dije a mi novia que esto no podía seguir así y que yo prefería que, que igual pues nos separáramos. Entonces llegamos a un acuerdo para que ella se fuera de la casa y me vendiera la parte que tenía de la casa. En ese momento, hipoteca 1.300 euros, ella se va de casa en 2008 y me quedo solo con un salario de unos 1.000, en ese momento ya igual 1.400 euros, con una hipoteca de 1.300 y viviendo de las misiones que me daban igual, pues yo qué sé, 500, 600 euros al mes. Y bueno, pues la situación llegó a un momento insostenible porque en 2008 llegó la crisis, llegó la nueva subida de intereses, la hipoteca se me puso a 1.400 euros y ya no tenía el salario de mi chica o mi novia para ayudar, estaba solo completamente y entonces luchando, tuve al banco pues pegado al culo durante muchos meses para embargarme la casa porque llevaba cuotas impagadas, costó Dios de ayuda, fue muy difícil, no os podéis ni imaginar, algunos sí, y seguro que compartiréis y sabéis conmigo lo que cuesta en aquellos momentos, y es por eso además que en cualquier misión que se podía preparar para limpiar, reestructurar o tal, pues siempre estaba dispuesto a ir, no solo por el dinero, pero también por el aprendizaje, ¿no? Y el viaje que yo quería llevar a cabo, no quería que la crisis, y oye, compré una casa y tenía una hipoteca de 280.000 euros y cuando pegó la crisis mi casa no la vendía por más de 200. Quiero decir, en aquel momento iba a perder 80.000 euros a pagar a un banco durante 45 años por un activo que ya no tenía. Entonces me negué completamente a eso y lo que hice fue alquilar la casa. Lo alquilé cuando la hipoteca ya estaba a 1.400 euros, no lo pude alquilar a más de 800. Entonces, pues bueno, los 600 que tenía que completar los compaginaba con las misiones y además, pues al irme a otro sitio a vivir, me fui con un amigo mío de Pamplona, que ya estaba además en Madrid haciendo el mismo máster que yo, gran amigo, pues nos fuimos a vivir a un pequeño apartamento y compartiendo piso de 2 habitaciones, pues ahorrando
de ahí, pues para pagar la hipoteca, más las misiones que me daban, pues enseñanza y experiencias. Y así viví en Francia. Y es cuando llega entonces ya 2009, la hipoteca se pone a 1.500 euros y es ahí cuando tengo mi primera experiencia con África y es cuando pues teníamos una empresa en Marruecos que era un partenariado con el gobierno de Marruecos para unos almacenes enormes que se construyeron fuera de Casablanca. Las cosas no empezaron muy bien, no había mucha visibilidad de lo que estaba sucediendo y por qué, porque no funcionaban las finanzas. Y entonces, pues mi jefe me dijo que había que hacer una auditoría y que había que traer inmediatamente, esto era un viernes, había que traer inmediatamente todos los documentos, vamos a decir, todos los documentos de encargos, de ventas, etcétera, que estaban en dosieres físicos. Pues esto fue un viernes y me dijo, pues habría que ir allí y traer todo eso ya y urgentemente y hacer una auditoría y mirar todos estos papeles y tal, ¿no? Era pues el equivalente de una furgoneta de papeles, ¿eh? Y ese mismo viernes le dijo, no sé si era igual las 3 de la tarde, le dije, oye, voy a coger mi coche, tenía un Opel Astra en aquel momento, y dije, mira, págame los gastos, yo me voy hasta Algeciras, me cojo un ferry, tú organízalo para que la gente de Casablanca venga hasta Tánger a darme los documentos y en Tánger, en la parte internacional, pues hacemos el intercambio de papeles y me vuelvo a Madrid y el lunes ya estoy aquí. Mi jefe, bueno, Rubén, estaba flipando y como es un cowboy como yo, pues me dijo, oye, venga, Joaquín, venga, va. Entonces, pues me cogí el coche, me fui a Algeciras, cogí un ferry, llegué a Tánger el sábado, cogí los papeles y el domingo pues ya estaba en Madrid. Y así el lunes pues traje todos los documentos, hicimos una misión de auditoría increíble porque todos esos documentos, mi coche estaba completamente petado cuando llegué a Madrid, pues todos esos documentos, todas esas entregas, ventas y tal en papel, como no podíamos fiarnos del sistema informático de Marruecos, pues teníamos que volver a pasar 3 años de contabilidad a mano. Así que alquilamos ordenadores, cogimos a becarios y pues poco a poco pasamos toda esa contabilidad a ordenador y así pues pudimos hacer un análisis de lo que había pasado y tal, ¿no? Y entonces me encantó la misión, fue como en El Alquimista, mi primer parada en África fue también Tánger, como para Santiago, el protagonista, y, y bueno, y a partir de ahí cogí también mucha relación con la empresa que teníamos de Marruecos porque la estábamos auditando, ¿no? Y es así cuando llega mi segunda misión en esos primeros 3 años en Maersk, viviendo en Madrid, ya estamos en 2009, donde me dicen, oye, ¿por qué no te vas directamente a vivir a Casablanca unos meses, los que hagan falta, haciendo una especie de director financiero y oye, has empezado bien con la auditoría, esto hay que ponerlo en pie, los resultados están saliendo bien en cuanto a lo que queremos conseguir y tal, entonces, oye, vete a Marruecos. Y es así como después de la misión de Francia, pues me envían a Marruecos y vivo casi un año cerca de Casablanca, donde conocí Marruecos entero, donde, bueno, me encantó la cultura, me encantó la gente, Marruecos es un gran país y es precioso, y es ahí donde tuve mi primera experiencia laboral y de vida viviendo ya pues en Marruecos. De hecho, vivía en un pequeño pueblo que está fuera de Casablanca, que se llama Mohamedia, y lo pasé genial, encontré a gente genial, conocí a Nicolás, que igual un día ve estos vídeos y también se convirtió en un gran amigo, con el que también coincidí trabajando en Mauritania años más tarde. Y bueno, pues este es el fin de, vamos a decir, mi época de primer año en Madrid con máster y trabajando en empresa de construcción, llegando a 2008 con el comienzo de la crisis, que me separó de mi chica que me ha engañado y que no puedo pagar mis facturas, que me mudo a un pequeño piso, que hago mi primera misión en Francia, viviendo en Lille, que luego hago mi segunda misión fuera de España, en Marruecos, viviendo casi un año, y es ahí, pues en cada carrera profesional, cada uno tiene sus escalones, donde conozco en Marruecos pues al director de Europa de mi empresa, que viene pues a hacer la visita de los almacenes y claro, como quería saber un poco lo que daban las cifras y tal, pues oye, pues estaba yo allí para explicárselo todo. Y bueno, él se llama Henrik
Y cuando estuvo conmigo en Marruecos, pues me dijo, oye, ¿tú qué quieres hacer ahora, no? Y tal. Y yo ya tenía muchas ganas de moverme. Además, no me he parado mucho, pero había viajado mucho a India durante 2008 y 2009, trabajando mucho en India, en Chennai, en el sudeste de la India. Y me llevé pues muchos procedimientos que se hacían en España, me los llevé a la India porque en aquella época las multinacionales se llevaban muchas cosas a India, ¿no? De contabilidad y tal, para reducir costes en España. Ya hablaremos de esto en otro momento porque eso lo he hecho mucho también. Y nada, pues Francia, India, Marruecos, y en esa última época, estando en Marruecos, pues conozco a esta persona, bueno, hablo con Henrik y me dice que el director de Europa busca a un asistente ejecutivo pues que tenga ambición para aprender pues de todo, de operaciones, de recursos humanos, de comercial, de finanzas y tal. Y bueno, como Henrik, que era el director de la región, me conocía bastante y sabía de mis ambiciones y que hablaba un poco francés, inglés y tal, dijo, oye, ¿no te interesaría que te proponga para ese puesto? Y le dije, joder, pues, ¿y dónde sería? Y me dice, pues en Holanda, ¿no? Y dije, bueno, pues se acaba esta temporada de Marruecos, porque además los partners marroquíes querían poner a su propio director financiero, porque estaba en los acuerdos de la colaboración. Entonces, bueno, se acababa un poco mi misión y entonces pues todo cayó en un buen momento para decir, oye, vámonos a Holanda a vivir allí y a ver qué tiene preparado el futuro para nosotros allí. Así que con esto se acaba el quinto episodio, con esos viajes, con esos países. Antes de irme a Holanda, en aquel momento, cuando me voy a ir a Holanda, Rubén se va a Senegal, así que nuestros caminos pues se separan. Raúl se queda en Francia porque ha conseguido un puesto allí en la empresa que teníamos pues en Francia como director financiero. Jorge se queda en Madrid. Jorge luego se irá a otra empresa porque hubo una reestructuración en Maersk, en España, y bueno, pues formó parte de la reestructuración, se quiso ir y tal. Y me voy a Holanda un año, así que próximo episodio, no os lo perdáis, será un año en Holanda, será conocer a mucha gente, trabajar en muchos otros países en Europa. Durará poco, un año, porque el rey de Salem, Rubén, un año tras mi comienzo en Holanda, pues me dice, oye, ¿por qué no te vienes para Senegal? Y no os lo perdáis porque ya empiezan las anécdotas más interesantes, África y todas las enseñanzas que he tenido aquí, y espero veros pronto. Esto es 30 de octubre de 2025, ya sabéis, si os suscribís, pues me pega aquí fuerte y me motiva pues mucho más. Lo siento que sea largo el vídeo, quien lo haya aguantado, ánimo y buenas noches a todos.